Buenas tardes, Diego Lewen y Eleonora Richmiller te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Eleonora? Un gusto y gracias por el llamado. No, por Bienvenida. favor. A ver, ¿qué está pasando con la nueva longevidad? ¿Cómo se están sintiendo las personas que tienen de 60 para arriba y todavía les queda un montón de cosas por hacer y tienen fuerza física, fuerza mental y ganas sobre todo? Mira, la nueva longevidad es un marco teórico, un marco conceptual que vengo trabajando ya hace más de 10 años y que hoy de alguna manera la gente, la comunidad lo tomó, las personas, porque de alguna forma se sintieron identificadas con esta nueva idea, esta nueva forma de pensar y no con lo que habitualmente se pensaba de una persona a medida que cumplía años, que era Mm. vejez como sinónimo de enfermedad, de decrepitud, de dependencia, de necesidad de cuidados. Hoy, vos lo dijiste, lo que se está viviendo es una nueva forma de encarar una etapa de la vida que va a ser la más larga, que probablemente a la mayoría de nosotros nos toque, porque el concepto de ser mayor o de convertirnos en un adulto viene mucho antes de lo que pensamos. Esto nos da desafíos y también nos da oportunidades. Yo te diría que los desafíos son que nosotros mismos y por supuesto la comunidad, el concepto social que hay de vejez empiece a cambiar, empiece a mutar y se ancle en el concepto de longevidad, que tiene que ver con el poder modelar, si se quiere, el paso del tiempo a través de hábitos saludables. Y por otro lado, entender también nosotros mismos la necesidad de prepararnos para esa etapa, qué es lo que nos está ocurriendo. Recién justamente Eleonora, y cierro la idea, decía, bueno, después de jubilados, que tenemos tanto tiempo, que es cierto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que empezar a preparar ese tiempo justamente después de jubilados para poder adecuarnos a una sociedad del siglo XXI donde el trabajo es cognitivo, donde la experiencia cuenta y donde todos, las personas, los sectores, digamos, corporativos, la política pública tiene que adecuarse a esta nueva forma de pensar y nuevo paradigma como es la nueva longevidad. Diego, y en ese contexto, lo que estás planteando me parece sumamente interesante. Con respecto a la edad jubilatoria, que es un debate que se ha dado en Francia, en Uruguay, y que está Total. como a la vuelta de la esquina acá en Argentina Sí. también, ¿crees posible, viable que, bueno, se extienda la edad para poder acceder a la jubilación? Porque una cosa es sentirte con energía para ir a una clase de yoga, para conectar un poco más, ¿no? Con una caminata, con algún viaje que puedas hacer. Y otra cosa es seguir trabajando 8 o 9 horas por día. ¿Ves viable la posibilidad de que se extienda el periodo laboral para la gente? Yo te diría que no solo lo veo viable, sino que lo veo necesario. Ok. Y dentro de los desafíos que yo mencionaba, es el abrir nuevas conversaciones. Esta es una de ellas, que no es que solamente lo tenemos que pensar nosotros los argentinos. Uruguay lo reglamentó hace menos de un año atrás. Es verdad, Francia, España están tratando de implementarlo con no pocas dificultades, pero esta es una conversación que tenemos que darnos. ¿Y por qué digo esto? Primero porque la jubilación es un invento del siglo XX. Hoy ya estamos en el siglo XXI bien entrado. Segundo, nos siguen jubilando a la edad que nos jubilaban hace 50 o 60 años atrás cuando la expectativa de vida se extendió. Por otro lado, sabemos que no solo estamos viviendo más, sino que estamos teniendo menos hijos. Por lo cual, la estructura demográfica, la fuerza de trabajo que va a tener nuestra sociedad va a cambiar. Y te doy un dato. Argentina empieza a perder población, si las cosas no cambian, a partir del 2055, 2060. No Argentina, ya hay países que están perdiendo, Japón, España están perdiendo población. Entonces, tenemos que empezar a pensar de otra manera, porque además, también hay que decirlo, la jubilación no tiene por qué ser una obligación. La jubilación es un derecho. Los estudios que tenemos, cuando conversamos y se hacen estudios poblacionales, lo que vemos es que dentro de ese derecho, vos tenés que, por ejemplo, beneficiar a esa persona, una maestra, una bibliotecaria, que tiene experiencia, que nació y se formó en otro mundo que hoy es muy valioso reconocerlo, tenés que darle la oportunidad, si ella quiere, de seguir enseñando. Ahora, Lo Diego, que perdón, sabemos, perdón sí, que te interrumpa, pero lo sí, sentí casi que como una necesidad, porque digo, en Argentina lamentablemente entiendo que la cuestión también está atravesada por la economía. Digo, a mí me total, parece fantástico que una persona pueda decidir seguir trabajando. De hecho, por ahí hay gente que se encuentra con mucho tiempo libre y no sabe muy bien qué hacer correcto. después de trabajar toda la vida, pero que esa elección tenga que ver
con una necesidad genuina de seguir activo y no con una necesidad de tener un ingreso más porque si no, no puedo comer. Estamos totalmente de acuerdo. Y dentro de eso era la segunda parte de la respuesta. A la persona que trabaja con el físico, a esa persona Claro. que acarrea medias reses, a esa persona que está en la construcción, a ellos sí hay que garantizarle la jubilación. ¿Por qué? Primero porque suelen llegar con más problemas de salud. O sea, la gente con más nivel de educación, hoy sabemos que no solo quieren seguir trabajando más tiempo, sino que además llegan con mejores niveles de salud. Pero esa persona que tiene el físico gastado y que además de ese daño físico, de esa falta de salud, suelen ser las personas que además, por menos educación, están más expuestas a esa incertidumbre económica. No olvidemos que en muchos hogares de Argentina, por más alta o por más baja, por más ancha y fina que sea la jubilación, en muchos hogares es el único ingreso fijo que hay en ese hogar. Esto está estudiado y es así. Entonces, yo creo que, vuelvo a esto, la esencia es, hay que abrir una conversación, porque además hay que entender algo, Eleonora, que es muy interesante. Dentro de esta investigación que estamos teniendo cada vez más en los aspectos médicos, en la ciencia, hoy sabemos que las personas después de los 40 y tantos, 50 y tantos, desarrollamos determinadas habilidades que son propias de nosotros y que de joven habitualmente no se tiene. Entonces, eso es un talento senior, es una experiencia que cuenta. Ya algunas empresas se están dando cuenta de esto. Y te voy a decir algo que es muy importante, porque vos mencionaste y metiste la cuña de la política. En nuestro país, los mayores de 65 años son casi 7 millones de votantes. Y es hora que los políticos, sean del sector que sean, tienen que saber que esas personas suelen ser las que más cumplimiento tienen a la hora del voto. Por más que estén exceptuadas en nuestro país, van a votar. Y esto es muy importante. Diego, consejos para tener una buena longevidad luego de que nos retiramos o que no nos retiramos, en la alimentación, en el deporte, en los hábitos de la vida. ¿Qué tiene que hacer una persona para llegar y continuar estando bien? Voy a empezar por el que Eleonora dijo hace un ratito. Nunca es tarde. Nunca es tarde para retomar esos proyectos, esas actividades que quedaron postergadas por la familia, por el trabajo, por lo que tenga que ser. Es un momento de vida donde tenemos tiempo y donde tenemos libertad de decisión. Y en general podemos ejercer y podemos retomar esas actividades. Lo segundo y más importante, la salud. Es muy diferente el paso del tiempo con salud que sin ella. Y para la salud, que se convierte en un capital, algo muy valioso, porque te lo dicen las personas, o sea, la capacidad de autonomía, de no depender de nadie, de que nadie tenga que ayudar a vestirte, a darte de comer, eso es fundamental y es lo que pretendiéramos todos hasta el último día de vida. En eso nosotros podemos influir y es lo que nos dice hoy la evidencia médica. ¿Y cómo lo hacemos, Diego? Mirá, moviéndonos más, manteniendo un peso adecuado, alimentándonos en lo posible de una determinada manera, rodeándonos de vínculos, de seres afectivos que nos hagan bien. Esto es no tener 1 millón de amigos como la canción de Roberto Carlos, sino tener 3, 4, 5 amigos con los cuales compartir aspectos profundos de nuestras vidas. Tenemos que tener una higiene de sueño, algo que se está perdiendo con las pantallas y que es algo que también cada vez tenemos más investigación que lo respalda. Y por último te diría que hay que tener un proyecto, una actividad, algo que nos haga despertar cada mañana y comenzar el día, porque con un proyecto nuestra vida cobra sentido. De nada sirve, como muchos todavía ilusos pretenden vendernos, de que todos vamos a llegar a los 100 años, porque no es así. Hay gente que sí va a llegar, pero la mayoría no. Lo que importa no es vivir esos 100 años si no tenés nada que hacer. Lo importante es tener un proyecto que le dé sentido a tu vida hasta el último día de tu vida. Y todo eso se puede buscar, nos podemos preparar y nunca es tarde para acometerlo. Totalmente. Diego, te agradecemos esta comunicación, ¿eh? Un abrazo fuerte, gracias. No, por favor. Diego Bernardini, doctor en medicina y director del Diplomado Internacional en la Nueva Longevidad. Y déjenme citar una frase que dice lo siguiente: la edad lo único que nos dice es el tiempo que llevamos vivos. Así que tratemos de llegar lo mejor posible para poder disfrutar absolutamente toda la vida.